Exposición del equipo 1 de la materia de Fundamentos de la Programación de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de primer semestre en el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles. Los temas a tratar en esta exposición son tipos de datos literales. El equipo se encuentra conformado por José Luis Martínez Azuara, Amado Ramírez Hernández, Brian Reséndiz Rodríguez, Emanuel Vadillo Torres, Adrián Martínez Lara, Ramiro Calisto Cermeño, Karina Esther Castillo Martínez, Roberto Carlos Gutiérrez Olvera. Comenzamos la exposición con tipos de datos. Tipos de datos. El lenguaje C ofrece tipos de datos básicos y dos construcciones para crear datos más complejos. Las estructuras de datos del lenguaje C son más simples que las que ofrece Java, porque no existe el concepto de clase ni de objeto. Además, el control de acceso a datos que ofrece Java, métodos y campos privados, públicos y protegidos, no existe en C. Las variables son globales, locales a un fichero o locales a un bloque de código. Los tipos de datos pueden clasificarse dentro de tres grupos: los números enteros, letras o caracteres y los números reales. Los números enteros se definen con la palabra clave int y admiten de forma opcional dos prefijos modificadores, short y long. Modifican el tamaño en bits del entero. Existen por tanto tres tipos de enteros: int, short int, que se puede abreviar como short, y long int, que se puede abreviar como long. El lenguaje C no define tamaños fijos para sus tipos de datos básicos. Lo único que garantiza es que un short int tiene un tamaño menor o igual que un int, y este a su vez un tamaño menor o igual a un long int. Esta característica del lenguaje ha complicado la creación de programas que sean compatibles entre varias plataformas. Un signet define un número natural mayor, es decir, mayor o igual a 0. Las variables de tipo letra se declaran como char. Para referirse a una letra se rodea de comillas simples, por ejemplo, M. Como las letras se representan internamente como números, el lenguaje C permite realizar operaciones aritméticas como M más 25. Las cadenas de texto o strings son simplemente tablas de char. Las funciones de biblioteca para manipular estas cadenas asumen que el último byte tiene valor 0. Las cadenas de texto se escriben en el programa rodeadas de dobles comillas y contienen el valor 0 al final. Los números reales se definen con float o double. La diferencia entre ambas es la precisión que ofrece su representación interna. A mayor número de bits, mayor precisión. Los reales definidos con double tienen un tamaño doble a los definidos con float. Al igual que en el caso de los enteros, el tamaño de estas representaciones varía de una plataforma a otra. Vamos a hablar acerca de las tablas. Las tablas en C son prácticamente idénticas a las de Java, con el tamaño entre corchetes a continuación del nombre. Al igual que en Java, los índices de la tabla comienzan por 0. Tabla de los tamaños de los tipos de datos básicos en Linux o Intel 1686. En el tipo de char, un signet char, el tamaño en bytes, estamos hablando de que es de 1. El short int, un signet short int en 2. Int, un signet int. Long int, un signet long int. Nos basamos en 4 bytes. El float en 4. Double en 8. Y long doble en 12. Puntero. Un puntero es una variable que contiene la dirección de una memoria de un dato o de otra variable que contiene el dato. Un puntero puede apuntar a un objeto de cualquier tipo, como por ejemplo a una estructura o una función. Los punteros tienen demasiadas utilidades, nos permite pasar argumentos o parámetros a una función y modificarlos. Un puntero no solo sirve para apuntar a una variable, este también sirve para apuntar a una dirección de memoria determinada, de lo cual hablaremos en la siguiente diapositiva. Funciones del puntero. Los punteros se utilizan para referenciar y manipular estructuras de datos, para referenciar bloques de memoria asignados dinámicamente, para proveer el paso de argumentos por referencias en las llamadas funciones.
Muchas de las funciones estándares de C trabajan con punteros, como es el caso de scanf o strcpy. Estas reciben o devuelven un valor que es un puntero. Por ejemplo, a scanf se le pasa la dirección de memoria del dato a leer. Esto es un puntero. Datos estructurados. Son los datos más complejos y los principales son array. El array es un vector o matriz en español, o también conocido como arreglo. Es la matriz o una zona de almacenaje contiguo que contiene una serie de elementos del mismo tipo. Estructuras. Este tipo de dato compuesto permite almacenar un conjunto de datos de diferente tipo. Los datos que contienen pueden ser de tipo simple: listas, pilas, colas y árboles. Pilas. Es un método de estructuración de datos usando la forma LIFO, último en entrar y el primero en salir. Permite almacenar datos, asimismo como recuperarlos. Colas. Es una secuencia de datos en secuencia de elementos, en la que la operación de inserción push se realiza por un extremo y la operación de extracción pop por el otro extremo. Listas. Es una de las estructuras de datos fundamentales y puede ser usada para implementar otras estructuras de datos. Ficheros. Es un dato almacenado en un recurso de memoria, generalmente en disco duro. Dependiendo del uso, a veces se almacena en la RAM. Base de datos. Este es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su uso posterior. Vamos a hablar acerca de las literales, que es la expresión de un valor tipo primitivo o bien de una cadena de caracteres, que son dados entre comillas dobles. Por ejemplo, son 5,3,14, A entre comillas, simples u hola entre comillas dobles, que en realidad son valores constantes. Puede ser en entero real de un carácter y una cadena de caracteres. Bueno, los tipos de literales. En cuanto a los enteros, se trata de especificar una literal entero en base a 10, 8 y 16. Generalmente, cuando se utiliza el signo positivo, no es necesario ponerlo. En cambio, el negativo siempre debe de estar presente cuando éste se requiera. En las literales reales, está formado por una parte entera, posteriormente seguida de un punto decimal, o bien puede ser una parte fraccionaria. Las diferencias entre las literales de un solo carácter y de cadena de caracteres es que son utilizadas las comillas simples de un solo carácter y comillas dobles en la cadena de caracteres. El equipo 1 agradece su atención y con esto terminaríamos la exposición del tema. Muchas gracias por su atención.